asociamos a los computadores es lo menos interesante para tener inteligencia en un sistema natural. La inteligencia artificial reciente lo muestra muy claramente, que la inteligencia en realidad es una inteligencia mucho más fuerte cuando es tácita, cuando es activa, cuando viene de la manipulación sensorimotriz del ambiente, suponte tú. Eso es mucho más importante que pensar de que va a reconocer todas las palabras del mundo, va a conocer todas las reglas del juego de ajedrez o todo lo que tú quieras. Eso es una inteligencia periférica y menor. La verdadera raíz de la inteligencia del ser vivo es estar en el mundo y manejarse en el mundo. Y eso es preconceptual, es prelingüístico. Eso en realidad es un mensaje para trivial. Fíjate que hace poco leía, me sorprendió mucho, pero tú tienes que conocerlo. Hay un tipo en París que DAN, el apellido, que ha trabajado mucho en ver cuáles son las nociones aritméticas que según Piaget estaban asociadas al lenguaje, aritméticas de base me refiero, no ecuaciones diferenciales o algo muy complejo, y sin embargo parece que es todo producto de una historia probablemente entre evolutiva u otra, que tienen hasta algunos mamíferos que pueden diferenciar entre el 1, el 2, el 3, etcétera, pero a nivel de circuitería en el cerebro. Tú hablabas de construir, tú hablabas que no deben sorprendernos este tipo de cosas, pero ¿qué significa eso? Porque hasta ahora tú hablabas del lenguaje. El lenguaje para nosotros... No, yo no hablaba del lenguaje. ¿Por qué me dices que hablaba del lenguaje? Yo no hablaba hasta ahora del lenguaje, yo hablaba justamente de todo lo que es típicamente mental, pero que no necesariamente implica lenguaje. En ese sentido me refiero, es decir, que no requiere lenguaje, no requiere lenguaje. Lo que me trae a colación este otro ejemplo. Seguro. Que incluso el reino sacrosanto, aparentemente, de los números de la aritmética, que según Piaget y toda una escuela decía que requiere el concepto de lenguaje, aparentemente no es así tampoco. Así es. Yo creo que esa es otra de las cosas bien interesantes que toca lo que estábamos diciendo antes, es decir, que cuando hablamos de la mente, hasta ahora la mente siempre ha sido como a la Piaget, considerada como las primeras ideas del computador. Siempre nos vamos directo a la cosa abstracta, a las categorías y a los cálculos posibles. En cambio, lo que muestra todos estos resultados y que viene de esta mirada dinámica, es decir, encarnada de agentes activos en el mundo, es que gran parte de lo fundamental en el fenómeno mental en realidad viene simplemente de la capacidad de moverse en el mundo, como decía hace un momento. Ahora, eso moverse en el mundo, curiosamente, trae consigo una tal riqueza que cuando tú lo miras de afuera dices, pero sí, claro, ahí hay un concepto de número, o ahí hay un concepto de categoría, o ahí hay un concepto, por ejemplo, de aprendizaje que es tan sofisticado como el aprendizaje que hacemos en la escuela. Es decir, todas las grandes capacidades mentales empiezan a aparecer solitas. Y es por eso que hoy por hoy yo creo que lo que es específico de la mente humana es en realidad difícil de decir. ¿Qué de la mente humana no encontramos en los primates? Humor, ahí está. Emoción, ahí está. Altruismo, ahí está. Estoy hablando de las cosas que a la gente les toca. No vamos a hablar, por cierto, de emoción, de apego, de fantasía. Claro, siempre queda el lenguaje, ahí volvemos lo del lenguaje, que es cierto que el lenguaje humano es un punto singular en la evolución, y eso no hay tutía, digamos, eso es así. Pero el lenguaje aparece, me gusta siempre decirlo así, como la cereza encima del queque, que todo lo que es abstracto, todo lo que es cálculo, todo lo que es formal, todo lo que nos parece disociado a la gran inteligencia típica en las matemáticas, es la cereza en el helado, y que son como las puntas de las montañas, las nieves así en una cadena de montaña, ahí es lo que vemos, porque es lo más visible, pero debajo está la masa, que es lo que permite esta emergencia. Es por eso que no hay ninguna razón para pensar, desde mi punto de vista, como yo veo las cosas, que no hay conciencia, que no hay experiencia en todos los animales que nos rodean. Hemos hablado de seres vivos, de seres humanos, me hablas de primates, donde hay una historia. La palabra historia creo que es muy importante en esto, comparado con lo que usualmente trata de hacer, digamos de alguna manera, la ingeniería o la tecnología contemporánea, o mucha, ya no contemporánea tal vez, que es aislarse de la historia, concebir un plan y realizarlo. Nosotros tenemos por un lado gente que es completamente adaptacionista o evolutiva, que te dice que nuestro cerebro, o el de los primates superiores, es el resultado frente, comillas, a un óptimo evolutivo en un momento dado del medio ambiente que le tocó vivir a
al homínido en cuestión o al bicharraco en cuestión. Eh, pero también no podemos dejar algo a la casualidad en esa historia, en un momento dado, en la evolución de nuestro cerebro, de lo que tú me estás diciendo, de nuestra mente, de lo local a lo global. Claro, yo creo que ahí tenemos que reformular un poco la cosa, Eric, en el sentido siguiente, que es cierto que, otra vez, el reflejo adquirido desde el buen Charles Darwin es que la evolución es una cosa de optimización, que es el más apto, que es el valor adaptativo mejor, que es lo que ha permitido que tal y tal sobreviva, que los otros están todos muertos. Entonces, esta noción optimacionalista o adaptacionista, como tú dices, de la evolución. Pero lo que hay que decir es que esa noción adaptacionista es una idea también, como la de la noción de que la mente es un computador, que ha sufrido mucho cambio en el último tiempo y que hoy por hoy una parte muy sólida de la comunidad científica no mira las cosas así. Que la evolución en el fondo funciona con presiones selectivas, es decir, hay un cierto efecto de condiciones de borde, digámoslo, que vienen del ambiente, de la situación del ambiente, y que claro, si llueve mucho, no llueve nada, no es lo mismo que si es un año normal, etcétera, etcétera. Pero que la gran parte de la historia bonita, creativa e interesante de la evolución en realidad es intrínseca, es decir, tiene que ver con las capacidades propias de los organismos de ir generando nuevas formas y nuevas diversidades. Cuando yo tengo una nueva generación, lo que sobrevive no es el óptimo, en realidad es un montón de gallos, de montones de descendientes que tienen estilos ligeramente distintos y que todos más o menos se las arreglan. Y entonces en la evolución hay una constante creatividad y que las formas que van apareciendo son formas que tienen mucho más que ver con las capacidades creativas intrínsecas, inmanentes a las especies, que a una especie de selección externa que viene del ambiente. Y es por eso que la naturaleza es más que nada una especie de barroco que de diseño germánico. Y son dos visiones muy distintas de la evolución. Entonces, con respecto a los fenómenos, por ejemplo, de lo mental, hay algo que no ve uno, mira la historia de la evolución, en realidad hay para todo. Lo que es, por ejemplo, si uno examina un tiempo que yo me dediqué mucho a estudiar, por ejemplo, la visión de colores, por supuesto, que es un ejemplo muy lindo. Esto tenés que caer, los pájaros, los peces, los insectos, las abejas, los primates, que son malos para eso, de hecho, pero los pájaros, que son una maravilla, y los primates superiores como nosotros, cada uno tiene su cuento de lo que es el color en el mundo, y cada uno tiene su manera de mirar el mundo como coloreado, y que, bueno, no hay ninguna, por cierto, contradicción, es como que cada uno se cuenta su historia, y son todas historias aceptables. Entonces, no es que el mundo nos imponga la versión políticamente correcta de lo que es el color en el mundo, porque si fuera así, o los pescados están equivocados, o los pájaros están equivocados, o nosotros estamos equivocados. Porque alguien tendría que tener la razón, por así decir. Pero nuestros sistemas son tan distintos, tan incomparables, inconmensurables, que en el fondo todos tenemos razón. Y es una cosa de tolerancia. Eso es muy lindo porque nos lleva una cierta humildad y tolerancia con respecto a lo que es lo real. Exactamente. Y que por lo tanto en la evolución es un mensaje muy importante de la evolución, mirada, como decían los ingleses, un poco después de Darwin, como como decían, la naturaleza roja en el diente y en la garra. No, no, no. Es sobre todo un fenómeno, primero, de creatividad inmanente a la genética y a las capacidades de desarrollo de un grupo animal. Segundo, enormes recursos en la cooperatividad. O sea, esto de creer que la evolución es una cosa de la pelea, de la sobrevivencia del más apto. Bueno, cada vez hay más evidencia que la sobrevivencia del más apto es el que es más apto a cooperar. Y que entonces las invenciones colectivas, que por definición tienen que ser tolerantes, tienen que ser diversas, que no pueden ser cortadas todas por el mismo corte, son las más fuertes, son las que más han dado, por ejemplo, transformaciones a nivel de los primates. Es evidente, cada vez más es evidente. Entonces, es como rehacerse el cuento de la evolución otra vez, y que la mente, por lo tanto, no es un fenómeno estrictamente que está destinado a adaptarse, a reflejar tal o tal condición del mundo. Es también un juego de la evolución. Hay algo, todo esto es algo muy lúdico, ¿eh?